Hola, ¿qué tal chicos? Me presento, mi nombre es Mauricio Paredes y soy estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Escuela Académica Profesional Ingeniería Mecánica de Fluidos. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de movimiento rectilíneo 2, ¿ok? Esta vendría a ser la tercera clase. Bueno, espero que sea de su agrado y comencemos. Los temas que se van a desarrollar van a ser los siguientes: la ecuación de Torricelli, vamos a hacer su deducción, la descripción del movimiento de una partícula con aceleración constante, el movimiento vertical con aceleración de la gravedad, ejemplos ilustrativos y el problema inverso. Vamos a hacer uso del cálculo integral para ese caso. Bueno, comencemos. Empecemos con la ecuación de Torricelli. Si queremos hacer la deducción de la ecuación de Torricelli, tenemos que partir de la ecuación la ecuación de posición en este caso, ¿no? O de desplazamiento, que es la siguiente, y eso ya lo hemos visto en la clase anterior. X es igual a una posición inicial, x0 más la velocidad inicial, multiplicado por la diferencia de tiempo que transcurre desde esa posición x0, esa posición inicial, hasta la posición que queremos llegar, más un medio de la aceleración por la diferencia de tiempo elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a deducir esta fórmula de Torricelli. O sea, de aquí vamos a llegar a toda esta expresión de aquí. Sabemos que la aceleración es igual a ¿qué? A la diferencia de velocidades entre la diferencia de tiempos, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar este A en el denominador y toda esta diferencia de tiempo va a subir y obtenemos lo siguiente. Listo. Ahora, ¿por qué hice eso? Porque tengo esta expresión de aquí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Reemplazar. Sustituimos, o mejor dicho, reemplazar o sustituir. Bueno, sustituimos esto de aquí en toda esta ecuación que tenemos en la ecuación de desplazamiento o ecuación de posición. Una vez que hayamos despejado, o mejor, bueno, vamos a desarrollar todo esto, ¿no? Bueno, ustedes lo hacen en una hoja para comprobar si está bien. Y al final vamos a obtener la ecuación de Torricelli, que es la siguiente. Y de esa manera hemos demostrado, ¿ok? ¿Para qué me sirve esta ecuación? Bueno, te simplifica, te ayuda para poder resolver problemas que están relacionados a este tema, al tema de la cinemática. Vamos a la siguiente diapositiva. Me habla de tenemos la descripción del movimiento de una partícula con aceleración constante. Para ello vamos a considerar una aceleración constante que es mayor o igual a 0, en el sentido positivo de la trayectoria. Para el primer caso, vamos a colorearlo. Tenemos el primer caso. Me dice que la partícula se desplaza de un punto inicial peso 0 hacia el infinito, con un sentido constante y aumentando su velocidad. Entonces, partimos de este punto y se va a ir hasta ¿dónde? Hasta el infinito, ¿cierto? Entonces, si tenemos este primer caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? En una gráfica de aceleración versus tiempo, la aceleración va a ser constante para cada instante de tiempo. ¿Ok? Todo esto aquí va a ser
constante. Listo. Entonces, aceleración constante. A ver, un poco más grande. Aceleración constante. Para el caso de la gráfica de velocidad versus tiempo, vamos a tener una recta. ¿Ok? ¿Por qué una recta? Porque su ecuación lo representa así. Velocidad es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Y para el caso del desplazamiento, o vector, o mejor dicho, ecuación de posición, tenemos lo siguiente. Esto aquí está, bueno, vendría a ser posición versus tiempo, ¿cierto? El tiempo tiene una expresión cuadrática. ¿Qué me quiere decir? Que su gráfica va a ser una curva. ¿Ok? Entonces, a ver, otra manera de poder deducir todo esto vendría a ser partiendo de qué? De la ecuación de posición. ¿Por qué? A ver, recordando, la velocidad vendría a ser igual a la derivada de la posición respecto a la derivada del tiempo. A ver, perdón por la letra. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo derivo esto? Voy a llegar a esta expresión. ¿Y se acuerdan que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago? Derivo esta expresión de aquí y voy a tener que la aceleración va a ser igual a una constante, ¿no? Un número, pero va a ser constante. Listo, esa es otra forma de deducir. Y tú sabes, ¿no? Ecuación cuadrática me representa una curva. Ecuación lineal, una recta. Y eso aquí, una constante. Listo. Vamos para el segundo caso. ¿Qué es lo que me quiere decir el segundo caso? Me dice que la partícula tiene una velocidad inicial v sub 0 menor a 0. ¿Ok? O sea, eso aquí va a estar en el eje negativo de la velocidad. Y me dice que la partícula se desplaza de p sub 0 en sentido negativo con un movimiento retardado, o sea, un movimiento desacelerado, hasta que va a haber un punto en el que se va a detener. En este caso, ¿en qué punto? En p sub 0. Se va a detener en p sub 0. Entonces, va de p sub 0 a p sub 1. Está retrocediendo, por así decirlo, ¿no? Bueno, aquí, en esta recta aquí, está retrocediendo. Llega a este punto y cambia de sentido. Entonces, a partir de ese instante, la velocidad va a aumentar. O sea, llega a este punto y se va hacia el infinito, ¿cierto? Con una velocidad que va a aumentar constantemente. O sea, es un movimiento acelerado. Listo. Entonces, si queremos representar en gráficas, aceleración versus tiempo, estamos hablando de un movimiento con aceleración constante, entonces la aceleración siempre se va a mantener constante. Ahora, una gráfica de velocidad versus tiempo, sabemos que va a ser una recta. Pero, ¿qué es lo que ocurre? La velocidad inicial va a empezar desde, o mejor dicho, v sub 0 va a ser menor a 0. Entonces, ubicamos en las coordenadas sentido positivo y hacia abajo negativo. Entonces, v sub 0 va a estar desde un punto en el que en este eje de coordenadas va a estar en una región negativa, por así decirlo, ¿no? En la gráfica. Y a medida que aumente el tiempo, va a ir acelerando. Va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar, hasta que va a haber un punto en el que se va a hacer 0, o sea, se va a detener. Y de ahí va a seguir aumentando. ¿Ok? Ahora,
Para el siguiente tenemos posición versus tiempo, ¿cierto? Posición versus tiempo. Sabemos que me va a resultar una ¿qué? Una curva. Tenemos la siguiente curva. Listo. Entonces va a partir de un x sub 0. Pero ¿qué va a pasar? Va a retroceder. Va a llegar a un menos x1. X sub 1. En este punto se detiene. ¿Por qué? Porque la velocidad es 0. Y de ahí va a seguir su trayectoria. Nada más, eso es lo que me trata de interpretar la gráfica a todo esto aquí. ¿Ok? Entonces, si queremos entender de una manera gráfica toda esta expresión que nos dice aquí, nos apoyamos en las gráficas, ¿no? Siguiente. Vamos a resolver un problema. Me dice, una tortuga camina en línea recta sobre lo que llamaremos eje X, con la dirección positiva hacia la derecha. La ecuación de posición ya me está dando la ecuación de posición. Pero esta ecuación de posición está en función ¿a qué? Al tiempo. Es la siguiente. ¿Cuál es la ecuación de posición? Esta acá. Miren, expresión cuadrática me representa ¿una qué? Una curva, ¿verdad? ¿Y qué es lo que me pide? Determinar la velocidad inicial, posición inicial y aceleración inicial de la tortuga. B. ¿En qué instante t la tortuga tiene velocidad 0? C. ¿Cuánto tiempo después de ponerse en marcha regresa la tortuga al punto de partida? D. ¿En qué instantes t la tortuga está a una distancia de 10 metros de su punto de partida? ¿Y qué velocidad tiene la tortuga en cada uno de esos instantes? O sea, magnitud y dirección. Y por último, dibujar las gráficas para los intervalos de t sub 0 a t 40. Bueno, vamos a empezar a resolver. Bueno, ya saben, para resolver un buen problema tenemos que volver a leer hasta llegar a entender, ¿no?, el problema y saber lo que me pide el problema. Entonces, ya hemos leído el problema, tenemos la ecuación que nos da de dato y nos dice determine la velocidad inicial, posición inicial y la aceleración inicial. Recordemos, la velocidad igual a ¿qué es? Derivada de la posición, bueno, derivada de la ecuación de posición respecto al tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos esto en función al tiempo. Derivada de una constante, 0. Aquí, ¿qué me quedaría? Derivada de t, 1. Me quedaría 2, ¿cierto? Menos. Derivada de un t cuadrado. Este 2 baja, 2 por 0,0625. ¿Cuánto sería? 0,125. El exponente se reduce, me quedaría t. Si yo quiero hallar la aceleración, ¿qué hago? ¿Derivo qué? Derivo la velocidad respecto al tiempo. Entonces derivo esto de acá. Derivada de una constante, 0. Derivada de t, 1. Entonces me quedaría menos 0,125 centímetros por segundo al cuadrado. Listo. Pero con eso solo hemos obtenido lo que es bueno, la expresión de cada uno, ¿no? De la velocidad y de la aceleración. Pero el problema, ¿qué es lo que me pide? Para una velocidad inicial y una aceleración inicial. O sea, cuando t es igual a 0. ¿Por qué? Porque en el instante t igual a 0 está iniciando ese movimiento. Entonces, cuando t es igual a 0, ¿qué hacemos? Reemplazamos. T igual a 0, 0. T igual a 0, 0. X igual a ¿cuánto va a ser? 50. Ahora, en la ecuación de la velocidad, t igual a 0, se va, ¿cierto? ¿Qué me quedaría? Me quedaría 2 centímetros por segundo.
Y para la aceleración, bueno, es una aceleración constante, entonces no hay una t, entonces se mantiene constante. Listo. Con eso ya hemos resuelto la primera pregunta. Ahora, la siguiente pregunta, ¿qué es lo que me dice? A ver, vamos a mover esto aquí. B, me dice. ¿En qué instante t la tortuga tiene una velocidad igual a 0? ¿En qué instante t? Bueno, en este caso, aquí me está dando el dato. Velocidad igual a 0. Entonces, ¿qué hago? Tengo la expresión de la velocidad, ¿cierto? La expresión de la velocidad es esto de acá. ¿Qué hago? Todo esto de aquí igual a ¿cuánto? Igual a 0. Igual a 0. ¿Por qué? Porque me está dando ese caso en el que la velocidad va a ser igual a 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Igual a 0. Solo hay una constante que es t. Entonces, despejando, t me queda igual a 16 segundos. Y con eso ya resolví la pregunta B. Ahora, C. ¿Qué es lo que me dice la pregunta C? ¿Cuánto tiempo después de ponerse en marcha regresa la tortuga al punto de partida? O sea, va a haber un instante en el que va a regresar al punto de partida, ¿no? El punto de partida, ¿dónde está? A ver, hacemos más grande esto. Cuando x es igual a 50 centímetros, entonces, ¿qué hago? Reemplazo aquí. X igual a 50 centímetros, igualo. A ver, bueno, esto lo voy a poner aquí. Igualo, despejo el t y voy a obtener t igual a 32 segundos. Nada más. Bueno, quizás sea un poco confuso, ¿no? ¿Cómo obtuvo 32 segundos así rápido? Bueno, lo que hice fue meter este x igual a 50 aquí. 50, 50 se va. Solo me queda esto aquí, ¿verdad? Signo negativo, ¿cómo pasa aquí? Positivo. T con t cuadrado se va una t. Y solo me quedaría una t. Entonces t sería igual a 2 entre 0,0625. Y eso me resulta 32. Entonces la tortuga regresa al punto de partida después de 32 segundos. Nada más. A ver, lo siguiente es D. ¿En qué instante t la tortuga está a una distancia de 10 metros de su punto de partida? El punto de partida, ¿cuándo se da? Cuando x es igual a 50 centímetros. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? O sea, el punto de partida cuando t es igual a 0. El punto inicial. Me dice a una distancia de 10 centímetros. Entonces, esa distancia de 10 centímetros o bien puede ser 40 o bien puede ser 60. ¿Cierto? 60 o si no, 40. ¿Por qué? Porque está a 10 centímetros del punto 50. Entonces, primero probemos con qué. ¿Con qué pruebo? A ver, ¿con qué? Con x igual a 60 centímetros. Pruebo. Voy a tener una ecuación cuadrática. ¿Qué es lo que me dice una ecuación cuadrática? Que voy a tener dos raíces, ¿cierto? Esas dos raíces, ¿quiénes son? 6.2 y 25.8. Ahora, ¿qué hago? Reemplazo cada uno de esos en la ecuación de la velocidad. Y voy a tener dos velocidades. Más 1,23 o menos 1,23. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si ahora uso x igual a 40 centímetros? Bueno, vamos a resolverlo. Ese x de aquí, a ver, para no perdernos, ¿dónde lo voy a reemplazar? Aquí, en toda esta expresión de acá. A ver, perdón por el garabato. Reemplazo. Aquí, ¿qué me va a quedar? 40, 50, aquí, todo eso, ¿no? Resuelvo la ecuación cuadrática. Y al final me va a resultar, bueno, es una ecuación cuadrática y me va a arrojar dos raíces. Pero solo me va a dar una. Bueno, me va a dar una positiva y una negativa. La positiva va a ser 36,4 segundos.
Ahora, pero ¿por qué no usa la raíz negativa? Estamos hablando de tiempo y recuerden que el tiempo negativo no existe. No existe menos un segundo, menos 2 segundos, menos 3 segundos, ¿cierto? No existe. El tiempo nunca va a ser negativo. Por lo tanto, es que no tiene algún significado físico. No tiene un significado físico. Es por eso que no uso esa raíz y solo uso la positiva. Ahora, ¿qué hago? Reemplazo ese tiempo en la ecuación de la velocidad. Borramos. Reemplazo el tiempo ¿en dónde? En la ecuación de la velocidad. Reemplazo y al final la velocidad, ¿cuánto me va a resultar? Menos 2.55 centímetros por segundo. ¿Para qué tiempo? 36,4. Ahora, el último me dice, dibuje las gráficas posición versus tiempo, velocidad versus tiempo, aceleración versus tiempo para el intervalo de t sub 0 a t igual a 40 segundos. En este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Usar solo mis ecuaciones, nada más. Recuerden, vector posición, curva. Velocidad, recta. Aceleración, constante. ¿Cierto? Pero ¿qué voy a hacer? Voy a tabular. Para t igual a 0 reemplazo, entonces reemplazo para t igual a 0 y para t igual a 40. A ver, escondo esto acá. Y voy a tener la siguiente expresión. Aceleración versus tiempo, a ver, revisamos. La aceleración es constante, menos 1,125. Comprobemos si está en el negativo, ¿cierto? Listo, por eso es que se ubica en esta, a ver, perdón. Se ubica en esta parte. Ahora, cuando yo tabulé para t igual a 0, la velocidad cuánto era 50, a ver, ¿cuánto era la velocidad? Bueno, reemplazo, ¿no? T igual a 0, la velocidad empieza desde 2. Y cuando es 40, multiplico nada más, ¿no? 40 por esto y... Bueno, se los... como actividad para ustedes. Siempre es bueno que tengan una hoja, más aún si van a estudiar un tema de física. ¿Para qué? Para corroborar, ¿no? Que todo esté bien. ¿Ok? Y para el desplazamiento igual. Para t igual a 0 aquí y para t igual a 40 va a estar aquí. Aquí va a estar el punto. Bueno, solo tabulamos, nada más. O sea, reemplazamos para el instante t igual a 0 y para el instante t igual a 40. Nada más. Pasamos al siguiente tema. Bueno, a ver, pasamos al siguiente tema. A ver. Listo. Entramos al movimiento vertical con aceleración de la gravedad. Bueno, un cuerpo que se deja caer va a estar sometido a una aceleración de la gravedad y su movimiento corresponde a un MRV, un movimiento rectilíneo uniforme variado. Pero en este caso sería para el eje vertical. ¿Ok? Entonces esta caída también va a ser perpendicular a la Tierra. Tenemos las siguientes imágenes. En este caso un señor está haciendo una... Bueno, está probando, bueno, estamos viendo que está tirando una pelota, ¿no? Está dejando caer una pelota. Va a desarrollar un movimiento vertical con aceleración por efecto de la gravedad. En este caso, los paracaidistas, ¿no? Están cayendo. O el caso más representativo, ¿no? El experimento de la Torre Pisa. ¿Ven? Dejan caer la pelota. Y este de aquí tiene un movimiento hacia abajo, ¿no? Hacia el eje vertical.
y este movimiento es perpendicular a la Tierra. Entonces, para hacer este tema aquí, vamos a partir de esta ecuación. A ver. La ecuación de posición. ¿Ok? La posición, pero como estamos hablando de un eje vertical, va a ser en el eje Y para la velocidad y para la aceleración, pero en este caso la aceleración va a ser constante, o sea, igual a la gravedad. Bueno, hay algunos autores que consideran gravedad igual a 10 metros por segundo cuadrado, u otros que consideran 9.81 metros por segundo al cuadrado. Bueno, es según conveniencia, ¿no? Bueno, en mi caso, a lo largo de la carrera que hemos estado estudiando, siempre hemos considerado el 9.81. Me acuerdo que en la academia era igual a 10. ¿Ok? Bueno, recordando, ¿no? Entonces vamos a usar estas tres ecuaciones fundamentales. Ahora, profe, no me acuerdo de las ecuaciones que son muy complicadas, son muy complicadas. Bueno, lo que sí tienes que saber es que la velocidad es la derivada de la posición versus, o mejor dicho, velocidad es igual a derivada de posición respecto al tiempo, ¿cierto? Y la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, si yo me acuerdo detalladamente de esta ecuación, derivo, tengo la velocidad, derivo y tengo la aceleración, por definición, que eso ya se vio en la anterior clase. Bueno, vamos a tener los siguientes casos. El primer caso vendría a ser de caída libre. Supongamos que tenemos una pelota. A ver, vamos a dibujarlo. Tenemos una pelota en este punto. Y esa pelota vamos a dejarlo caer, ¿no? Dejamos caer un cuerpo. En este caso ese cuerpo vendría a ser la pelota. Desde una altura h sobre el nivel del piso y consideramos despreciable la resistencia del aire. Entonces, para y igual a 0, o sea, para el instante en el que nosotros dejamos caer la pelota, vamos a estar a una altura h. Dejamos caer. Va a empezar con una velocidad igual a 0. Ya. Listo. Sabemos que la ecuación de posición para este movimiento va a estar representada de la siguiente manera. ¿Cierto? Eso ya lo hemos visto. Ahora, pero no es la misma ecuación. ¿Por qué usted puso eso? Simple. La velocidad igual a 0 se va, ¿cierto? Es por eso que tenemos la siguiente expresión. Ahora, para el caso de la velocidad, velocidad inicial igual a 0 sería velocidad igual a aceleración por el tiempo. En este caso la aceleración es la gravedad, o sea, velocidad igual a gravedad por tiempo. ¿Pero por qué menos? Porque va en sentido contrario, hacia abajo. ¿Ok? Bueno, y la aceleración que ya tenemos. Listo. Ahora, ¿qué ocurre si en un tiempo determinado esa pelotita que hemos dejado caer llega a este punto de acá? En ese punto, ¿hay altura? ¿Existe altura? No, ¿verdad? O mejor dicho, la altura va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si eso de ahí es igual a 0, ¿qué ocurre?
este de aquí se hace 0. Entonces tenemos la siguiente expresión. Y igual a menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Qué hacemos? Despejamos t. Y si despejamos t, vamos a tener la siguiente expresión. Ok. Ahora, ¿por qué despejé t? Para poder hallar la velocidad sin la necesidad de hacer todo, o mejor dicho, emplear todas estas fórmulas, sino emplear solo esta fórmula de aquí, siempre y cuando tenga de dato la altura, la cual dejó caer ese cuerpo. Y con ello voy a saber la velocidad que adquiere en este instante de acá. ¿Cuándo qué? Cuando y es igual a 0. Nada más. Vamos con el siguiente caso. El siguiente caso me habla de un lanzamiento hacia arriba. O sea, bueno, va a haber un movimiento. A ver. Desde aquí lo lanzo. Mejor hacemos con esto. Tengo mi pelotita. Esa pelotita voy a lanzarla hacia arriba. Hasta que va a llegar a un punto. Y de ahí va a empezar a descender, va a caer, ¿cierto? Pero, ¿a qué se debe? Bueno, yo lanzo a cierta velocidad. La velocidad inicial ya no va a ser 0, sino va a tener un valor diferente a 0. Va a subir, pero va a llegar a una altura máxima, en este caso, a un punto máximo. ¿Por qué? Porque el efecto de la gravedad hace que caiga ese cuerpo. Por eso es que su velocidad de este punto a este punto disminuye. Y una vez que llega a este punto, la velocidad es 0. Entonces, velocidad igual a 0. Ahora en la caída va a empezar a aumentar su velocidad. Nada más. Las ecuaciones que se van a emplear van a ser las mismas que ya empleamos. A ver, ponemos esto acá. Cuando se alcanza una altura máxima, la velocidad es 0. La altura máxima se alcanza en este punto acá. Entonces, para esa altura máxima va a haber un tiempo. Y el tiempo es eso acá. Ahora, bueno, ¿cómo obtuve ese tiempo? Es la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo es que obtuve ese tiempo? Velocidad igual a 0. ¿Qué me queda? 0, ¿cierto? Bueno, velocidad igual a 0, 0. Entonces, esta expresión de aquí me quedaría de la siguiente manera. Este de aquí pasa al otro miembro, me quedaría gravedad por tiempo igual a velocidad igual a 0. ¿Qué hago? Despejo el tiempo. Y me queda velocidad inicial v sub 0 entre la gravedad. Y esta expresión de aquí está aquí. Listo. Ahora, ¿por qué obtuve eso? Para reemplazar el tiempo y ubicarlo en esta ecuación de acá. Entonces, eso aquí reemplazo en el t. ¿Y que me va a resultar? La siguiente expresión. ¿Ok? Entonces, si a mí me dicen en un problema, determine la altura máxima, solo uso esta fórmula, teniendo como dato la velocidad inicial. Y esto, nada más. La altura máxima, bueno, en este caso, que alcanza ese cuerpo, ¿no? Al lanzarlo hacia arriba. Ahora, ¿qué ocurre cuando el cuerpo pasa por el punto de lanzamiento y igual a h? O sea, cuando vuelve a pasar por este punto. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, de igual manera, reemplazamos
pero en este caso vamos a reemplazar. A ver, no quiere pintar. Aquí. Si y es igual a h, y igual a h, se va, ¿cierto? Este de aquí lo paso al otro miembro, se va un t, se va un t. Y al final, ¿qué me va a resultar? Esta expresión. ¿Ok? Nada más. Pero, miren, quiero que miren esta parte de acá. B sub 0, G. ¿Eso de ahí igual a qué es? A T sub M. Y miren, B sub 0, G. Entonces, todo esto de aquí es igual a T sub M. Es por eso que también este T sub P va a ser igual a 2 veces T sub M. Nada más. La velocidad para ese punto, o sea, cuando Y es igual a H, va a ser igual a esta acá. ¿Ok? Nada más. Bueno, lo que hice fue reemplazar. Eso fue lo único que hice. Y ahora, ¿qué ocurre cuando el cuerpo ha caído? El cuerpo está aquí. En ese caso, y igual a 0, ¿cierto? Nos va a dar la siguiente expresión. De igual manera, también se despeja. ¿Ok? Y nada más. Bueno, si gustan, pueden hacerla. Bueno, pueden comprobarlo ustedes en sus casas. ¿Ok? Borramos. Y vamos al siguiente caso. El siguiente caso me habla de un lanzamiento hacia abajo. El lanzamiento es hacia abajo. Hay un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿cierto? Miren, el movimiento en este caso es hacia abajo. A ver, pintemos esto acá. Entonces, voy a tirar hacia abajo, o sea, ya no va a partir desde una velocidad inicial igual a 0, sino va a tener un valor considerable. Y su movimiento es hacia abajo, ¿no? En dirección, bueno, dirección perpendicular hacia la Tierra. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, vamos a usar las mismas fórmulas. Esa fórmula ya la hemos visto. Entonces, cuando el cuerpo está en este punto, y igual a 0, el tiempo de aquí, bueno, despejando, de igual manera que hemos deducido, vamos a obtener lo siguiente. Toda esta expresión de acá. Y para el caso de la velocidad, toda esta expresión. ¿Solo para qué condición? Cuando y es igual a 0, o sea, cuando el cuerpo está aquí, cuando choca con el piso. ¿Ok? Bueno, como una anécdota, yo me acuerdo que, bueno, cuando era niño, jugaba carnavales, ¿no? Carnavales, y me acuerdo que me subía a mi segundo piso, subía a mi azotea, y lanzaba globos con aguas. En ese caso, bueno, ni siquiera yo sabía, ¿no? Pero estaba realizando un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Un lanzamiento hacia abajo. Tiraba el globo a cierta velocidad. No es que deje caer el globo, sino tiraba el globo. Y en ese caso, ese globo describía este movimiento. ¿Ok? Vamos con la siguiente. A ver, primero borramos. Vamos con los ejemplos de todo. Bueno, vamos a desarrollar la parte práctica en este caso de toda esta teoría que hemos visto. El ejemplo 1 me dice lo siguiente. Desde lo alto de un edificio, desde lo alto de un edificio se lanza verticalmente hacia arriba una pelota con una rapidez de 12,5 metros por segundo. Y la pelota llega a tierra 4,25 segundos después. Determine la altura que alcanzó la pelota respecto del edificio y la rapidez de la pelota al llegar al suelo. Solución.
Entonces, a ver, ¿qué es lo que me dice? Dice que desde lo alto de un edificio, imaginemos que desde aquí, se lanza verticalmente una pelota, ¿cierto? Se lanza y luego esto acá va a caer. Aquí es cuando y es igual a 0. ¿Ok? Entonces yo voy a lanzar la pelotita. Listo. Entonces la altura en función del tiempo va a estar representada por ¿qué ecuación? A ver, ¿por qué ecuación? Por esta ecuación de acá. Listo. Consideremos que la gravedad sea igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Y la velocidad, o mejor dicho, la rapidez con la que se lanza, ¿cuánto es? 12,5 metros por segundo. Entonces B sub 0 va a ser igual a 12,5 metros por segundo. Entonces B sub 0 va a estar aquí. ¿Cierto? Lancé. Aquí la velocidad va a ser igual a 0. Y aquí es cuando y es igual a 0. Y es igual a 0, ¿verdad? Listo. Entonces, a ver, volviendo a este planteamiento aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos, nada más. Reemplazamos V sub 0, B sub 0, 12,5. A ver. 12,5. Aquí gravedad 10. 10 entre 2 me da 5. 5 por t al cuadrado. Listo. Entonces tenemos la siguiente expresión. Perfecto. Tenemos la ecuación de la altura en función al tiempo. ¿Qué es lo que me dice la pregunta? La altura que alcanzó la pelota respecto del edificio. Respecto del edificio, o sea, respecto a este punto de aquí. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Cuando yo he lanzado, bueno, siguió todo este camino. ¿Cuánto tiempo se demoró en llegar a la Tierra? 4,25 segundos. ¿Cierto? Ahora, cuando llega aquí, ya pasaron 4,25 segundos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Reemplazar y igual a 0. Y igual a 0, reemplazamos aquí. T igual a 4,25, lo reemplazamos aquí. Ok. Lo reemplazamos y ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar porque solo tenemos como incógnita el h. Y el h me resulta 37,19 metros. Bueno, ya lo hemos resuelto. Ahora, la pregunta B me dice la rapidez de la pelota al llegar al suelo. La rapidez, o sea, ¿con qué rapidez, con qué velocidad choca con el suelo? Bueno, recordemos, nunca se les debe olvidar esto. Que nunca se les olvide que la velocidad es igual al cambio de posición respecto al tiempo, o en otras palabras, derivada de la posición respecto a tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos toda esta expresión de acá. Derivamos todo esto. Constante, 0, ¿cierto? Derivada de t, 12,5. Aquí este 2 baja, 2 por 5, 10. 10t. Tenemos la siguiente expresión. Pero, ¿cuánto tiempo transcurrió para que ese cuerpo o esa pelota choque contra el piso? 4,25 segundos.
¿cierto? Entonces reemplazamos st como 4,25. Operamos y ¿qué nos queda? Menos 30 metros por segundo. ¿Por qué el signo menos? Porque el movimiento está yendo hacia abajo. ¿Ok? Listo. Siguiente problema. Ejemplo 2. Desde el piso se lanza hacia arriba una pelota con una rapidez de 40 metros por segundo. Calcule el tiempo transcurrido entre los dos instantes en el que su velocidad tiene una magnitud de 2,5 metros por segundo y ve la distancia respecto al piso que se encuentra la pelota en ese instante. Bien. A ver, dibujemos. Dice que desde el piso se lanza hacia arriba una pelota con una rapidez. ¿Cierto? A ver. Ahí se pasó. Este no es el problema. Este es el problema. Ya. Tengo el piso, ¿no? Y se lanza una pelota hacia arriba. Esa pelota va a ir así. Va a ir así. Va a ir así. Listo. Ya, bueno. No soy tan buen dibujante. Ok. Perdón por eso. Y igual a 0. Y aquí va a tener una altura máxima, ¿verdad? Una altura máxima donde su velocidad va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque va a llegar a una altura máxima y ahí va a empezar a caer. Bueno, es más o menos para guiarnos, ¿no? Sabemos que nos vamos a guiar ¿de qué? De las siguientes ecuaciones. Estas ecuaciones, bueno. La primera ecuación, que es la ecuación que me indica la posición. Y la siguiente, que viene a ser la velocidad. ¿Ok? Ponemos esto aquí. Entonces, ¿qué me dice? El tiempo transcurrido entre los dos instantes en que su velocidad tiene una magnitud de 2,5 metros por segundo. O sea, hay dos instantes. Eso es lo que me trata de decir. Entonces, ahí existen, o mejor dicho, se dan dos instantes. De t sub 1 y t sub 2. O sea, hay dos instantes. T sub 1 y t sub 2. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, me dice que el tiempo transcurrido entre los dos instantes en el que su velocidad tiene una magnitud de 2,5. O sea, la velocidad va a ser igual a 2,5 para cada uno de esos instantes. Aquí tengo un sistema de ecuaciones. A ver, mírenlo bien, tengo un sistema de ecuaciones. ¿Qué hago? Resto, ¿cierto? Resto hacia abajo. Profe, ¿qué resto? Estos dos de acá. V sub 0 menos V sub 0, velocidad inicial menos velocidad inicial, 0. Esto de aquí lo resto. Y esto de aquí, menos con menos más, me queda 5. La gravedad voy a considerarla como 10. ¿Ok? Voy a considerar gravedad igual a 10. ¿10 qué? Metros por segundo al cuadrado. Listo, entonces como he considerado, al final el tiempo transcurrido entre esos dos instantes, t sub 2 menos t sub 1, va a ser igual a 5 entre g. Ok, 5 entre 10, 0,5 segundos. Y nada más. Ok, muy fácil, ¿no? Listo. Ahora, B me dice, de la ecuación 2. ¿Por qué? Porque me dice la distancia respecto al piso que se encuentra la pelota en ese instante. A ver,
la velocidad respecto al piso que se encuentra en la pelota en ese instante. A ver, si yo quiero hallar la distancia, tengo que saber el valor de t, ¿cierto? Pero aún no tengo el valor de t. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hallar el valor de t. En esta ecuación de acá, de la ecuación 2, como dato tengo b sub y, que es 2,5. La velocidad inicial que es igual a 40. La gravedad tengo de dato, ¿verdad? Que es igual a 10. Entonces, ¿quién sería la única incógnita? T. Entonces, reemplazo. ¿Okay? Lo reemplazo y al final resulta que ese t sub 1 va a ser igual a 3,83. Ahora, como yo ya tengo t sub 1, ¿qué hago? Reemplazo en dónde? En 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tengo todos los datos. Velocidad inicial, el tiempo t sub 1, gravedad y el tiempo. Reemplazo y al final opero. Bueno, ya saben, para los problemas de física se les recomienda usar la calculadora. ¿Por qué? Porque vamos a hacer operaciones, multiplicaciones, divisiones, sumas con decimales. Así que, bueno, chicos, ya tienen que acostumbrarse a eso. Todas las prácticas, todos los exámenes van a ser con calculadora. ¿Ok? Entonces la altura va a ser igual a 81,41 metros. Y listo. Siguiente problema. Quiero mover esto. Ya, listo. El ejemplo 3 me dice, una maceta con flores cae del borde de una ventana y pasa frente a la ventana de abajo. Se puede despreciar la resistencia del aire y me dice que la maceta tarda 0,420 segundos en pasar por esta ventana, cuya altura es de 1,90 metros. ¿A qué distancia debajo del punto desde el cual cayó la maceta está en el borde superior de la ventana de abajo? Okay. Bueno, como ya hemos usado en los anteriores problemas, bueno, esta ecuación de aquí es fundamental. A ver, voy a resaltarlo. Fundamental. Entonces, siempre en problemas de caída libre, o mejor dicho, de movimientos uniformes hacia abajo, siempre voy a usar esta ecuación acá. ¿Ok? ¿Qué es lo que hice en este caso? Despejé. ¿Qué despejó? B sub 0, o sea, la velocidad inicial. Despejé la velocidad inicial. Listo. Despejé y me queda toda esta expresión de acá. ¿Por qué? Porque me está dando de dato la altura. ¿Cuánto es la altura? 1,90. La gravedad, que es igual a 10. Bueno, para estos tres problemas estamos considerando gravedad igual a 10. El tiempo que tarda de pasar de una ventana a otra, que es 0,420. Y el tiempo aquí. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, ¿qué fue lo que hice? Reemplacé. Esto aquí lo operan con calculadora. Y resulta que la velocidad inicial va a ser igual a 2,47. ¿Por qué primero halló la velocidad inicial? Porque el problema me dice a qué distancia debajo del punto desde el cual cayó la maceta está el borde superior de la ventana de abajo. A ver, si la velocidad de la maceta en la parte superior de la ventana es b sub 0, entonces podemos encontrarla en función de la altura h de la ventana y el tiempo que tarda en pasarla, ¿cierto? Entonces, la distancia y desde la azotea al borde superior de la ventana, en este caso, va a ser igual a ¿qué? Listo. Entonces, partimos de esta expresión de acá. ¿Se acuerdan?
para un movimiento de caída libre, si queríamos determinar la velocidad para que caiga de un punto a otro, se usaba esta expresión de acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Elevamos al cuadrado ambos miembros. ¿Qué me quedaría? B al cuadrado igual a 2G por H, ¿verdad? Lo que yo quiero hallar es la distancia, o sea, esa altura, ¿no? En este caso. Entonces, H va a tomar el valor de Y. A ver. Listo. ¿Qué hacemos? Despejamos Y, o sea que Y se quede solo. Entonces, sería B al cuadrado entre 2G. Y es así como obtenemos esta expresión de acá. ¿Ok? Ahora, tenemos de dato B sub 0. Bueno, esa fue la razón por la que hallamos B sub 0, la velocidad inicial. Entonces despejamos, usamos la calculadora y al final nos resulta 0,311 metros. Y con eso salió el problema. Listo. Ahora pasamos al siguiente tema. Dentro de los problemas de cinemática, y más aún si nos dan gráficas, vamos a tener el caso en el que, por ejemplo, ya no nos den como dato la ecuación de la posición o de la velocidad, sino nos van a dar como dato la ecuación, por ejemplo, de la aceleración. Y nos van a pedir determinar la posición o la velocidad. En ese caso sería como un proceso inverso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haríamos? Para ello vamos a hacer uso del cálculo integral, de la integral, mejor dicho. Entonces, en esta sección veremos cómo el cálculo integral, que es el inverso del cálculo diferencial, ¿qué es lo que quiere decir? Que la integral es la operación inversa de la derivada, en otras palabras. Entonces, puede usarse para deducir las fórmulas que ya hemos visto. Por ejemplo, hallar la posición de una partícula en un instante cualquiera, dado su velocidad inicial y su aceleración conocida. ¿Ok? Bueno, si entramos más en detalle con el cálculo integral, como que sería un poco más amplio, ¿no? Bueno, para resolver problemas de física vamos a emplear una pequeña tabla de integrales que son fundamentales. En este caso, la integral de la diferencial de x es igual a x. ¿Ok? Siempre la integral, luego de que tú integras una función, va a estar acompañado de ¿qué? De una constante. ¿Ok? Listo. La integral de por ejemplo, integral de x elevado a la n por diferencial de x, ¿qué es lo que ocurre? ¿Se acuerdan que en la derivada Sn bajaba? ¿Cierto? Bajaba y multiplicaba. En este caso, como es inverso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dividir. Pero ya no el n, sino Sn aumentado en una unidad. Y el exponente también va a ser con una unidad. ¿Ok? En este caso, esta integral es, bueno, muy conocida. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando llevé cálculo integral, siempre encontraba esta integral. Integral de diferencial de x entre x. Eso aquí es igual a logaritmo. ¿Se dan cuenta que es al revés? ¿Por qué? Porque si tú ves tu tabla de derivadas y tú derivas el logaritmo de x, por ejemplo, o de una función, te resulta esto acá. Ahora, de un exponente tenemos lo siguiente. Del seno, el coseno. Y esto aquí ya no multiplica. En la derivada, ¿qué pasaba? Multiplicaba, ¿no? Multiplicaba aquí, ya no.
divide ahora. Y ahora por ejemplo, integramos, por ejemplo, hay una suma de dos funciones. Y yo quiero integrar toda esa suma. Puedo separarla. Y no ocurre nada. Ok. Bueno, son más o menos conocimientos básicos del cálculo integral. Ok. Vamos entonces a ver. Listo. Por ejemplo, la aceleración de una motocicleta está dada por... Miren esto acá. Como les mencioné anteriormente, en algunos problemas me van a dar de dato la aceleración y lo más probable es que me pida la posición y la velocidad. En cambio, en los problemas que hemos visto anteriormente, nos daban como dato la posición y que nos pedían velocidad y aceleración. Entonces es como que algo inverso, ¿cierto? Pero no es nada complicado. ¿Por qué ecuación? Bueno, a ver, resaltamos la ecuación que nos están dando. A ver. Esta es la ecuación que nos da. ¿Ok? La moto me dice que está en reposo. ¿En qué? En el origen, ¿no? En el origen el tiempo es igual a ¿cuánto? A 0. Listo. Ya tengo otro dato. Pregunta A. Obtenga su posición y velocidad en función de t, o sea, en función al tiempo. Y B. Calcule la velocidad máxima que alcanza. Listo. Entonces empezamos. Para encontrar la velocidad, ¿se acuerdan que la velocidad, perdón, la aceleración era igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿cierto? Pero, ¿qué tenemos que hacer aquí? Algo inverso. Tenemos que encontrar la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Este diferencial de t multiplico a la aceleración. ¿Listo? Y dejo sola a la diferencial de velocidad. Para que yo pueda integrar ambas partes, ambas partes tienen que estar en diferenciales. De lo contrario, no puedes integrar. Entonces, integramos. Pero la aceleración igual a ¿qué era? A toda esta ecuación de acá, ¿verdad? Listo. Por d sub t. Ahora sí, integro. Pero ¿de qué valor inicial a qué valor? Siempre en la integral, en la parte de abajo, te indica el valor inicial y en la parte de arriba hasta qué valor vas a integrar. O sea, es como un parámetro, es como un intervalo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? B sub 0 igual a 0. Esos son los parámetros iniciales. O sea, en qué instante se está dando. ¿Ven? Velo en este caso del tiempo de t sub 0 hasta un tiempo determinado. Y para este caso, la velocidad, ¿no? Integramos entonces. Integramos, a ver. ¿Se acuerdan cómo era la integral en este caso? Integral de esa función vendría a ser 1,5 entre ¿cuánto? Entre 2, ¿verdad? Por t al cuadrado. A ver, por t al cuadrado. 1,5 entre 2 sería 0,75 por t al cuadrado. Y aquí, ¿cómo sería? 0,12 entre 2. Perdón, entre 3. ¿Por qué? Porque estoy integrando. 0,2 entre 3 sería 0,40. T sería 2 más 1, 3. T al cubo. Listo. Luego de integrar entonces el valor de la velocidad, ¿cuánto es?
es esta ecuación de acá. Entonces, la posición y su velocidad en función de t. Bueno, hasta el momento solo obtuve la velocidad. ¿Qué me falta? La posición. Vuelvo a integrar esto acá. ¿Por qué? ¿Por qué vuelvo a integrar? A ver. Con otro color. ¿Por qué, profe? ¿Por qué vuelvo a integrar? A ver. Porque la velocidad era igual a ¿qué? A la diferencial de la posición entre, o mejor dicho, derivada de x respecto a t, ¿no? Al tiempo. Entonces, la velocidad igual a ¿qué era? 0,75 por t al cuadrado menos 0,40 por t al cubo. Listo. ¿Qué hago? De igual manera lo que hice aquí, multiplico, ¿no? Una diferencial aquí, en esta parte de aquí, y una diferencial en esta. Tiene que estar en ambas partes. Me resulta lo siguiente. Ahora integramos, pero ¿desde qué punto a qué punto? Desde x sub 0 igual a 0, o sea, desde un punto igual a 0 a un tiempo inicial, en este caso t sub 0 igual a 0. Integro de igual manera. Sé que a veces puede ser confuso, pero una vez que, bueno, si es que estoy seguro que ahorita están practicando lo que son derivadas integrales, y bueno, una vez que tú domines eso, todo lo demás se hace fácil, ¿no? Incluso en algunos casos puede ser adictivo incluso resolver problemas de derivadas o integrales. Listo. Integramos y nos va a quedar esta fórmula acá. Ustedes, bueno, les recomiendo que ustedes en una hoja, mientras ven el video, bueno, pueden pausear y corroborar, ¿no? Que estén bien las integrales. ¿Ok? Listo. Me resulta lo siguiente. Entonces ya tengo la posición y también tengo la velocidad. Perfecto. B. Calcule la velocidad máxima que alcanza. La velocidad máxima que alcanza. Entonces, para que la velocidad sea máxima, ¿qué tiene que ocurrir con la aceleración? ¿Igual a cuánto tiene que ser? Tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué hago? Igualo esta ecuación de aquí, o sea, la ecuación de la aceleración igual a 0. En este caso voy a tener dos raíces. ¿Por qué? Porque es una ecuación cuadrática. T igual a 0 y t igual a 12,5 segundos. ¿Listo? Entonces, no es que solo voy a usar un tiempo, no. Cada respuesta en este caso me está indicando algo. Cuando t es igual a 0, la velocidad va a ser mínima. Y cuando t es igual a 12,5 segundos, la velocidad, ¿qué va a ser? Máxima. Listo. ¿Pero qué me dice? Calcule la velocidad máxima, ¿cierto? La velocidad máxima, bueno. ¿Cuándo la velocidad máxima? Cuando t es igual a 12,5. Entonces, en la ecuación de la velocidad, solo reemplazo el t. Reemplazo, uso mi calculadora, ya saben, y me resulta 39,1 metros por segundo. Ese de ahí es el valor de la velocidad. Y nada más. Bueno, al inicio puede ser un poco complicado, pero a medida que practiques, se te va a hacer más fácil, ¿no? Siguiente, a ver, siguiente diapositiva. A ver. La gráfica de la figura describe en función del tiempo la aceleración de una piedra que baja rodando por una ladera habiendo partido del reposo. O sea que su velocidad inicial, ¿cuánto fue? 0, ¿cierto? A. Determina el cambio de velocidad de la piedra entre t igual a 2,5 segundos hasta t igual a 7,5 segundos. B. Dibuja una gráfica de la velocidad de la piedra en función de ¿qué? En función del tiempo. Listo. Y la gráfica que me da como dato es la siguiente.
Esto de acá me da de dato. Listo. Solución. Me dice determina el cambio de velocidad de la piedra entre t igual a 2.5 hasta t igual a 7.5. A ver, ¿qué es lo que sabemos? A ver, que la aceleración es igual a la derivada, o mejor dicho, a la diferencial de la velocidad respecto al tiempo. Listo. Bueno, multiplicamos, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a integrar. Entonces, en ambas partes tienen que estar las diferenciales. Ahora, si yo soy muy, bueno, miro a detalle, me doy cuenta que es una recta, me representa una recta. ¿Y cómo yo puedo determinar la ecuación de una recta? A ver, usando no, teoría de matemática básica 1, o mejor dicho, cálculo 1. El punto que yo quiero menos un punto inicial. Y ahora respecto al tiempo, ¿cómo sería? El punto que yo quiero, o sea, t menos el punto inicial, ¿no? Cuando t es 0, la aceleración es 2. Y ahora para este punto de acá, bueno, estoy hallando la ecuación de esa recta en ese caso. Para este punto, a ver, 8 menos 4, ¿cierto? Menos entre 7,5 menos 2 menos 2.5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy tomando este punto acá, 4, y en este caso sería 2,5. Y para el punto 8 sería 7,5. Aquí me está dando de dato. ¿Ok? Entonces yo, a ver, opero esto aquí y me sale 0.8. Entonces reemplazo y al final la ecuación de esa recta me resulta 0,8t más 2. Esa de ahí vendría a ser la ecuación de la aceleración. Entonces, ¿qué es lo que yo quería integrar? Toda esta expresión de acá, ¿verdad? Entonces, como ya tengo el valor de la... ¿El valor de qué? De la recta, solo reemplazo. He reemplazado aquí, integro. Saquemos esto acá. Ya. Saquemos. Integramos. ¿Y qué nos resulta? A ver, integramos primero la velocidad. ¿Desde qué punto a qué punto? Desde b sub 0 a b, ¿verdad? A v, perdón. De v sub 0 a v. Igual a la integral desde qué intervalo a qué intervalo. Desde t sub 0 a t. Pero de 0,8t más 2 por la diferencial de t. Recuerden, si tengo aquí diferencial de v, o sea, diferencial de la velocidad, esa integral, o sea, ese intervalo tiene que estar en función a la velocidad. Tú no puedes poner aquí t. No, eso, bueno, si haces eso cometerías un gravísimo error. De igual manera aquí, en función al tiempo, diferencial de t. Por eso es que pongo los intervalos en función al tiempo. Integro y me queda integral de, bueno, aquí hay un 1, ¿no? Bueno, integral en este caso me queda v sub 0, v menos v sub 0. Y aquí luego de integrar, a ver, ¿cómo sería? 0,8 entre 2 sería igual a 0,4 por t al cuadrado, ¿cierto? Pero como estoy en dos intervalos, me queda esto. 2, de igual manera, integral de 2 por t menos t sub 0. Listo. Pero ahora, ¿qué me da de dato? Que cuando es que el t sub 0 es igual a 2,5 y el t
es igual a 7,5. O sea, voy a integrar desde el intervalo 2,5 a 7,5. ¿Ok? Y la variación de velocidad es de v menos v sub 0. ¿Ok? Listo. Entonces, esa variación me indica que el cambio de velocidad, por eso es que estoy poniendo como una variación, o sea, el cambio de velocidad desde el punto 0 al punto 1. Ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar. Pero, profe, ¿en dónde va a reemplazar? En esta ecuación de acá. ¿Por qué? Porque ya tengo el valor de t sub 0 y de t, que me da de dato. Reemplazo, uso mi calculadora y al final, ¿cuánto me resulta? 30 centímetros por segundo. Esa de ahí vendría a ser la variación de v, o mejor dicho, variación de velocidad. Ahora, me dice, dibuja una gráfica de la velocidad de la piedra en función al tiempo. Bueno, la ecuación, bueno, en ese caso sabemos, ¿no? Integramos la ecuación de la aceleración y bueno, podemos graficar la velocidad. Ahora, otro punto, bueno, no sé si se dieron cuenta, que otra manera de encontrar el cambio de velocidades sería hallando el área bajo cierta curva. En este caso no tenemos una curva, sino que lo que tenemos, una recta. ¿De qué? De aceleración versus tiempo. Aceleración versus tiempo. ¿Entre qué líneas? Entre 2,5 a 7,5. O sea, hallar el área de todo esto acá. Listo. Ahí vamos a escribirlo. Hallando todo este área acá. Perfecto. Si se dan cuenta es un trapecio, ¿no? ¿Se acuerdan el área del trapecio? La semisuma de bases multiplicada por la altura, ¿no? Bueno, y si lo comprueban, se van a dar cuenta que les va a salir igual, 30. ¿Ok? Bueno, como este tema trata de la integral, o sea, bueno, estamos resolviendo problemas de físicas usando definiciones de integrales o usando algunas fórmulas de integrales, por eso que lo hice mediante integrales. Ok, listo. A ver, borramos. Bueno chicos, eso sería todo por esta clase. Espero que haya sido de su agrado y ya saben, cualquier duda, solo pónganlo en los comentarios y se les ayudará, ¿ok? Bueno, fue un gusto haber dictado este curso, que es muy interesante, aparte de hermoso. Y conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias.